Muy buenas tardes, estamos de nuevo ya en el segundo segmento del Poder de la Salud, aquí en los martes de salud del Poder de la Tarde. Como les comentaba en el segmento anterior, tenemos hoy al doctor Franklin Gómez, quien es especialista en emergenciología y desastres y también es coordinador de la residencia de emergenciología y desastres del Hospital General de la Plaza de la Salud y así también director del Centro de Simulación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y emergenciólogo en práctica. Ya ha tenido gran experiencia ya también como asesor de la Organización Panamericana de la Salud y de múltiples organismos multilaterales en lo que es prevención de desastres, en la realización de manuales operativos y de emergencia de distintos hospitales, por lo que en el día de hoy promete ser una conversación muy rica hablando sobre la importancia del manejo efectivo de las emergencias. Doctor, un placer tenerlo por aquí en el Poder de la Tarde. Gracias, muchas gracias. Bueno, doctor, reiterando la invitación pues, que le hemos hecho, nos sentimos muy agradecidos con su presencia aquí el día de hoy. Para nosotros es un placer tenerlo con nosotros acá. Y la verdad que el doctor Franklin Gómez, podríamos decir que desde el fundador de lo que es la residencia de emergenciología en el país, que fue ortopeda, el doctor Tito Suero. Es uno de los emergenciólogos que más aporte le ha hecho al sistema de salud en materia de emergenciología, que la verdad que es un honor tenerlo aquí hoy. Y queríamos iniciar preguntándole con relación a emergenciología, ¿cómo fueron los inicios de emergenciología en el país? ¿Qué aporte ha brindado esta nueva especialidad? Bueno, ya no tan nueva, pero de sus inicios, a lo que es el sector salud y a las respuestas a los accidentados en el país. Bueno. Buenas tardes a todos los televidentes. Realmente un alto honor, un gran placer encontrarme en esta tarde con dos grandes amigos, Alejandro Cambiaso, compañero de promoción de nosotros en la Plaza de la Salud, y el doctor Héctor López, compañero de trabajo también en el NEI Arias Lora, dos grandes amigos que hoy convergemos acá para hablar de un importante tema de salud. Con relación a la pregunta que el doctor Héctor nos hace, ¿cuál ha sido los impulsos, los avances que ha tenido la emergenciología y cómo fue ese inicio? La emergenciología llega al país, como bien usted ha dicho, de la mano del doctor Tito Suero. De hecho, la Sociedad de Emergenciología lo declaró como padre de la emergenciología en la República Dominicana. Eso fue en el 2000, en el año 2000. Un visionario, porque en ese entonces la especialidad no existía, y una especialidad nueva. Él nunca pensó que iba a tener ese impulso, ese apoyo, ese gran desarrollo, porque siempre la gente le teme a las iniciativas nuevas. ¿Cuáles serán los nichos, las plazas de trabajo, cómo va a ser la especialidad? Son 4 años, y después de 4 años, ¿qué? Y sin embargo, empezó en el Darío Contreras y rápidamente, en 2 años después, la especialidad llega a otro hospital, que es la Plaza de la Salud, donde nosotros nos formamos como primera promoción, y así sucesivamente cada año se fueron incorporando otros hospitales docentes, como es el caso del Salvador Begotier, después el profesor Juan Bosch en La Vega, el San Vicente de Paúl en San Francisco, luego entonces se involucra Santiago, el MUSA en el este, y así se fue expandiendo, y hoy hay más de 20 escuelas de emergenciología, 20 escuelas formando emergenciólogos. Y una grata noticia es que son muy pocos los emergenciólogos desempleados que hay. O sea, prácticamente desde que salen esas promociones cada año, tienen plazas de trabajo, tanto en el sector público como en el sector también privado. Y el cambio que ha dado la atención en emergencia ha sido extraordinaria. Una forma de poderlo apreciar es esa coordinación interinstitucional que se da, porque no es lo mismo cuando usted llama a un hospital para hacer una referencia o para que le reciban un paciente, que lo recibe la llamada a otro colega que lo conoce, que ha participado de la formación, de los talleres, de los congresos, etcétera, etcétera. Es mucho más la compenetración que se da en ese entonces y la colaboración que se da es mucho mayor que si estuviésemos llamando y no sabemos quién va a tomar la llamada.
Pero además que nosotros también hemos tenido siempre el interés de fortalecer la sociedad. La sociedad de emergenciología cada vez más se fortalece, es una especialidad nueva, pero que desarrolla unas actividades académicas y de formación que pareciera como si fuese una especialidad que ya tuviera muchos años en el país. Unos congresos internacionales extraordinarios con participantes de diferentes países, de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, y entonces esto nos ha dado la oportunidad de ir actualizándonos e irnos integrando cada vez más y conociendo. Los hospitales principales, gracias a Dios, cuentan con circuitos de emergenciólogos 24/7, que eso es una gran garantía, no solamente para el paciente de trauma, sino también para el paciente clínico, que cuando llega, por lo menos hay un emergenciólogo que tiene una conciencia más plena de cuál es la prontitud con la que hay que actuar, que sabe interpretar un electrocardiograma, una tomografía, una imagen radiográfica, que hace procedimientos que salvan vidas, como hacer una intubación endotraqueal, hacer una reanimación cardiopulmonar, colocar una sonda de pleurotomía, estabilizar una fractura, a lo mejor no poner el clavo, pero sí hacer la reducción y poner la ferulización, o mientras, si no hay un ortopeda, mientras llegue el ortopeda puede controlar si es una herida abierta, control de sangrado, la primera profilaxis para infecciones, todo eso, el emergenciólogo está en capacidad de hacerlo. Por lo que cuando el especialista que le va a dar continuidad a la atención llega, por lo menos ya los factores de riesgo se han controlado bastante, sobre todo en el caso de los sangrados. Difícilmente se choca un paciente en una sala de emergencia donde hay un emergenciólogo. Controlan bastante bien los sangrados, por vía central, hacen todo procedimiento de salvataje que haya que hacer. Doctor, hay muchísimas preguntas, tanto que surgen, me llegan algunas por WhatsApp, ahorita vamos a poner los teléfonos también en pantalla para que los televidentes se integren. Hay unas imágenes también que muy amablemente el señor director va a ir colocando sobre atención prehospitalaria, emergencias, entre otros. Pero yo quisiera preguntarle, porque a veces la gente cuando va a una emergencia no conoce qué es el triaje y porque hay pacientes que llegan y pasan primero y otros que tienen que esperar. Entonces me gustaría que usted explique qué es el triaje y cómo funciona un área de emergencia. Y antes que eso, que en la medida que el señor director también vaya poniendo algunas imágenes, pueda hablarnos un poquito de lo que es también la medicina prehospitalaria, la atención hospitalaria, entre otras. Mira, el triaje es una palabra de origen francesa. El triage significa clasificación o categorización en la lengua francesa. Esa palabra se trajo al argot de la medicina en el ámbito militar. El Larry, que era el mariscal, el jefe de la Guardia Imperial de Napoleón, fue el primero que utilizó triaje, que determinó que los pacientes debían atenderse no por rango en el ámbito militar, sino por sus discriminantes fisiológicos, por sus condiciones clínicas. Entonces, cuando él estableció esto, no importaba el rango que tenía, sino que lo que importaba era cuál era la condición de salud y cuál era la condición que podía quitarle la vida al paciente. Entonces él priorizaba que ese paciente tenía que ser visto primero. Yo te voy a interrumpir y después tú vas a continuar con esa explicación, pero para ponérselo en un lenguaje llano a los televidentes, si en un hospital militar llegaba un general, pero llegaba con un dolor de cabeza, pero llegaba un raso con un dolor de pecho o con una herida, primero iba el raso que el general. Eso es lo que tú estás explicando, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ahora, entonces, bueno, continúa con la explicación. Sí. Entonces, el Harry, el mariscal, cuando estableció esto, obviamente en el ámbito militar no cayó muy bien, porque rompió todo ese paradigma, ese esquema de que ellos tenían de su atención establecida. Sin embargo, que se usaba esa técnica en los campos de batalla se extrapoló por primera vez en los Estados Unidos a las salas de emergencia de los hospitales. Dijeron, pero si esto funciona en los momentos más inhóspitos, más
en campos de batalla, bajo fuego y todo, debe funcionar entonces mucho mejor en una sala de emergencia. Entonces se establecieron escalas de triaje. Hay bastante, hay muchísimas. La escala canadiense de triaje, que es la que más se usa en los Estados Unidos, pero está también la escala de Manchester, que se usa en Europa y se usa en muchos países de Sudamérica, y es la que también se ha adoptado como escala país en nuestro país, la escala de Manchester, que establece 5 prioridades para la atención de los pacientes en sala de emergencia. Está la prioridad 1, que es el paciente que tiene amenaza, alguna condición que amenaza su vida, como son sangrados exsanguinantes, como es dolor de pecho, trauma craneoencefálico severos, etcétera, etcétera. Esos pacientes obviamente son la primera prioridad. Y así va la prioridad 2 y hasta la prioridad 5, que es la prioridad menor. Entonces hay un personal a la entrada de la sala de emergencia, que puede ser enfermeras, pueden ser estudiantes de medicina internos, pueden ser médicos en formación, residentes de primer año, que hacen esa primera evaluación del paciente, establecen la prioridad y entonces al que tenga alguna prioridad que amenace su vida, la vida del paciente, ese entra primero en ese mismo orden. Eso amerita que haya una gran educación para que la gente pueda entender esto, porque muchas veces la sala de emergencia está llena y usted ve que pasan al que llegó de último, pero lo que significa esto es que ese tiene una condición que hay que priorizar por encima de los demás. No es como en un banco, que hay un orden, que entra primero el que llega primero. En la salud no puede ser así, porque si lo hacemos en orden de llegada, posiblemente estamos dejando de asistir a una persona con una condición que, aunque no se le vea físicamente, puede amenazar la vida. Un paciente con un dolor de pecho, un paciente con un aneurisma, un paciente con un evento vasculocerebral, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a lo mejor el que llegó primero tiene una dolencia menor, tiene, qué sé yo, una odontalgia o tiene una condición que puede esperar. Pero debe aclararse bien y debe educarse bien a las personas para que entiendan que el orden lo establece, es la condición del paciente y no el momento en que llega a la sala de emergencia. Y eso solamente lo puede hacer un médico emergenciólogo, definitivamente. El país ya tiene normativas con relación a las exigencias en una emergencia de que debe haber un emergenciólogo fijo en la emergencia como encargado responsable de la emergencia del centro que esté operando o funcionando en territorio nacional. Y otra pregunta, porque Sí. queremos ponértelo un poquito más difícil. Si hay también protocolos de atención Sí. dentro de las salas de emergencia, y si esos protocolos realmente se siguen. Sí, sí, correcto. Miren, bueno, a raíz del 2000, que comenzaron a funcionar las escuelas de emergencia en el país y a formarse emergenciólogos, obviamente que el Colegio Médico Dominicano nos reconoció como una sociedad especializada, como una filial del Colegio Médico Dominicano. También el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, todos los estamentos de salud han reconocido en el país la emergenciología como una especialidad. Y obviamente se ha establecido que el ámbito natural de ejecución, de acción del emergenciólogo es la sala de emergencia, en el sentido de que debe ser el quien haga la gerencia de la sala de emergencia, como también dar la asistencia integral en la sala de emergencia. Ahora, donde no hay emergenciólogo, obviamente, lo importante es que haya un médico, porque el que tiene un exequatur puede ejercerla, somos médico primero general, y después hay diferentes especialidades. Donde no hay un médico emergenciólogo, pues un médico general o un médico con una especialidad fine puede conducir, puede correr la sala de emergencia. Como igualmente, cuando no hay, por ejemplo, un ortopeda y hay un emergenciólogo, la acción inmediata la va a hacer el emergenciólogo hasta que haya un ortopeda que pueda darle continuidad a la atención. Pero lo ideal es que cada sala de emergencia tenga circuitos 24/7 de médicos emergenciólogos para optimizar el tiempo, para priorizar en triaje, para poner
para darle la atención que amerita el paciente, para optimizar los recursos, para levantar los indicadores de manera correcta, para seguir los protocolos que hablaba Alejandro. Claro, hay protocolos de atención, y los protocolos de atención que tiene el Ministerio de Salud, y de los que no tenga el Ministerio de Salud nos regimos por los protocolos de atención a nivel internacional, se siguen obviamente con más rigurosidad donde hay emergenciólogos. Pues donde no hay emergenciólogo, a lo mejor el médico general que está ahí no tiene el conocimiento pleno de seguir el protocolo, pero donde hay un emergenciólogo, si llega un dolor de pecho, eso se despliega el protocolo para dolor torácico. Si llega una herida de arma blanca, una herida penetrante, o una fractura, un trauma craneoencefálico, hay un protocolo que se sigue. Y no importa en qué sala de emergencia esté el paciente, si hay emergenciólogo va a seguir el mismo protocolo, que es una de las ventajas que tiene. Pero se siguen bastante bien los protocolos, sí. Qué interesante. Mira, Franklin, también con relación al tema de que me hablas de que el hecho de ser emergenciólogo ayuda bastante con el tema de alguna referencia o contrarreferencia de pacientes. ¿Existe alguna red nacional de emergencia donde se faciliten esos trámites y que sobre todo se asegure un buen traslado o un buen, atención prehospitalaria a los pacientes? Sí, también, mira, desde la gestión pasada se hizo un gran trabajo y se ha continuado, obviamente, en organizar la red de servicios de emergencia, la red de servicios. Esa red que vincula, entrelaza todas las emergencias del país, así mismo como está establecido, primero por provincias, por regiones y finalmente nacional. Es importante que sepan que cada región, el Servicio Nacional de Salud, tiene un coordinador de emergencia, un coordinador de la región regional de emergencia. Ese coordinador tiene la responsabilidad de enlazar a todos los hospitales de segundo y de tercer nivel que tienen salas de emergencia. Se hacen reuniones de coordinación con los gerentes de salas de emergencia y se establecen los protocolos de traslado, de referencia. Y bueno, ya no se le llama contrarreferencia como le llamaba anteriormente, ahora se le llama de referencia y de retorno, de referirlo y retornarlo nuevamente al hospital donde se le va a dar continuidad. Eso funciona bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que la red la ha desarrollado y la ha fortalecido el sector público y debe involucrarse también al sector privado. O sea, esa referencia funciona mejor en lo público que en lo privado. Increíble, ¿eh? Como así mismo, así es, aunque parezca como que esté mejor estructurada la red en el sector público que en el sector privado, porque esa red nos hemos encargado, sobre todo los emergenciólogos, de fortalecerla donde quiera que estamos. De hecho, los coordinadores regionales, la gran mayoría, más del 80%, son emergenciólogos y tienen esos protocolos bien definidos de a dónde debe llamarse y cómo debe gestionarse el servicio. Pero además, que ese paciente que se va a movilizar, se movilice de manera estable, que no es la rapidez con que se moviliza, sino la estabilidad con la que se traslada el paciente en un lugar, en un vehículo adecuado, una unidad de emergencia, una unidad de ambulancias, y que si el hospital que le corresponde está en la misma región, primero se agotan los recursos y las posibilidades en esa región. Anteriormente era muy frecuente traer personas de todas las regiones, de todas las provincias del país. Sin embargo, después de que esa red está funcionando, si es un trauma y ese trauma se puede quedar, viene del sur, se puede quedar en Azo, se puede quedar en San Cristóbal, se queda en Azo o en San Cristóbal antes de llegar al Darío Contreras o al Ney Arias Lora. De igual manera para el Cibao, para la región norte, si es de San Francisco de Macorís, se exploran primero las posibilidades. En el mismo San Francisco, en La Vega, y así sucesivamente, o de San Francisco a Santiago, y así sucesivamente. Ahora, cuando se agotan las camas en una determinada región, debe seguirse escalando el paciente hasta llegar a los hospitales de la ciudad. O si se va a hacer un procedimiento que no hay a lo mejor el especialista que requiere, o el equipamiento que requiere, o la cama de cuidados intensivos que requiere, entonces se escala hasta
un hospital de la red que hayan las condiciones para darle el soporte y la atención que requiera. Eso funciona bastante bien. Doctor Gómez, una pregunta. Evidentemente han habido grandes avances, pero la medicina evoluciona de forma continua y por ende siempre habrán grandes retos. Vemos que en países de primer mundo tienen estructurado no solo red de trauma, red oncológicas o red de diferentes especializaciones, pero al mismo también tiempo una medicina prehospitalaria muy fuerte. Definitivamente con la llegada del 911 a República Dominicana hay un antes y un después. Se ha avanzado muchísimo, pero de igual forma todavía no tenemos helipuertos a nivel nacional en los puntos clave para poder hacer los transportes aún más efectivos en tiempo real. Creo que eso es una gran oportunidad. También no veo hoy día utilizando la telemedicina de forma rutinaria. Hay muchos lugares del país donde no se cuentan con algunos especialistas y se pudieran esos lugares también aprovechar de especialistas que se encuentran en Santo Domingo, en Santiago, en otras zonas, para desarrollar también no solo una medicina de mayor nivel de complejidad, sino también un traslado de forma más oportuna. ¿Qué otras cosas entiende que debemos ir trabajando? Porque la misma digitalización del expediente médico electrónico para garantizar los sistemas de referencia y de contrarreferencia, pero nada de esto, como muy bien mencionas, yo lo veo siendo posible bajo un esfuerzo únicamente público. O sea, debe de realizarse un esfuerzo colaborativo entre el sector público y el sector privado, pero también a nivel local y a nivel internacional, porque ya cada día cobran más fuerzas también lo que son las segundas opiniones remotas, sí, claro, entre otras cosas, y las capacitaciones también que realizamos hoy día con hospitales locales e internacionales. A tu entender, ¿cuáles deben de ser los pasos para lograr esto y hacerlo una realidad? Tuvimos una discusión muy interesante en diferentes foros sobre este tema, y una de las conclusiones fue no se puede hacer todo al mismo tiempo. Podemos hacer pilotos, podemos desarrollar un sistema de telemedicina con un hospital que esté funcionando bien, por ejemplo, en el caso del trauma con el Neras Lora, junto con otros hospitales que se encuentran a nivel regional. Y de igual forma también comenzar a digitalizar algunos hospitales públicos y así poder también dar pie a lo que es la atención primaria, aunque no tiene que ver con emergenciología, pero sí desarrollar un sistema que esté bien conectado y donde hayan referencias y contrarreferencias. Todos los niveles de atención tienen que poderse comunicar y hablar en el mismo lenguaje. A su entender y con su experiencia, ¿cuáles serían las sugerencias para que podamos desarrollar ese trabajo colaborativo? Y si hay otros elementos que no he mencionado, ¿cuáles usted entiende que son? Mira, Alejandro, así mismo, hace mucho tiempo que se estaba planteando en el país una red de trauma, una red para el manejo del trauma, que hace mucha falta. 3, 4 hospitales regionales de trauma que puedan dar soporte a cada región en ese sentido. Y se había planteado un hospital en Asua para San Juan, Barahona, todo el sur profundo, que ahí pudieran tener en ese hospital de trauma, regional de trauma, todo el soporte, y que no hubiese la necesidad de llegar hasta la ciudad con un paciente con trauma. De igual manera, para el nordeste y para la línea noroeste, un gran hospital también regional de trauma que pudiera hacer frente a los traumas de esa zona sin que todo tenga que llegar a Santiago o a los Juan Bosch, y un gran hospital en el este también para que pueda manejar los traumas de la región este. Eso obviamente que esos planes están y existen, y en algún momento alguno de los gobiernos va a tener que desarrollar en ese sentido. Yo fui a hacer un entrenamiento con el Comando Sur, se hizo en El Salvador, y eso era lo que ellos estimulaban y lo que ellos planteaban en los países, que era manejo de sistemas de traumas, manejo sistemas regionales de trauma, donde esas grandes infraestructuras tuviesen dotado el personal especialista y los equipos para poder hacer frente a los traumas, porque en el caso del trauma, la intervención oportuna salva vidas. Si usted tiene la oportunidad, la famosa hora dorada, si usted tiene la oportunidad de que en la primera hora de haber ocurrido el evento, usted tiene ese paciente en una
unidad de cuidados intensivos o en el bloque quirúrgico interviniéndolo, el 85% de sobrevivencia, tiene un 85% de sobrevivencia si esa intervención se hace en la primera hora. Le llamó el doctor Adams la hora dorada. Y eso es lo que se busca. Con esas distancias tan largas, si no hay centros regionales, por más esfuerzo que se haga, va a quedar fuera de la hora dorada. A sabiendas que esos estadios del trauma son fatales, que prácticamente el 50% muere in situ, en los primeros ahí, en el entorno, en los primeros minutos del trauma. Pero tenemos el otro 50% que podemos entonces mejorar esa supervivencia. Y si llega antes de esa hora, el 85% de la supervivencia de ese paciente pudiéramos garantizársela con un abordaje de manera oportuna. El asunto de los helipuertos, había también el Ministerio de Salud Pública, de Obras Públicas, en un momento hizo una planificación de grandes helipuertos a nivel regional. En ese momento fue que se hizo del Malecón, que iba a servir tanto para turistas, para movimientos del turismo, pero también para ser utilizado en caso de emergencias y en caso de desastres, para movilizar recursos logísticos, y se iban a hacer en Barahona, y se iban a hacer en San Juan, se iban a hacer en los diferentes puntos cardinales y provincias estratégicas, se iban a hacer helipuertos que pudieran dar soporte en caso de que sean necesarios con el paciente, con el manejo del paciente, no solo de trauma, sino también pacientes clínicos. Eso parece ser que medio se han engavetado esos planes, pero eso está planificado y en algún momento eso va a ser importante. Con relación a la telemedicina, nos hemos quedado un poquito atrás, porque esa es la panacea. Si ya tenemos el desarrollo tecnológico, este país tiene una gran plataforma tecnológica, ¿por qué no ponerla también al servicio de la medicina? Que eso salva vidas, que no importa que estén en la frontera y usted tiene la oportunidad de poder interactuar y orientar al personal médico que esté ahí a través de los formatos digitales. Josué Hernández, de hecho, que es un compañero nuestro que ustedes muy bien conocen, que está en el Servicio Nacional de Salud, ha estado dándole cursos de electrocardiografía básica a todos los médicos generales de la región fronteriza. Y hay una red, y ellos cuando tienen algún electrocardiograma que hacen que no tienen una orientación clara, pues lo mandan a la red. Y la Sociedad de Cardiología también puso a disposición un link a través de sus redes, que usted hacía un electrocardiograma y quería que lo apoyaran en la interpretación y en la orientación al paciente, y usted lo enviaba ahí y le llegaba a uno de los cardiólogos, lo veían, lo orientaban, se ponían en contacto con usted y podían orientarlo sobre el manejo del paciente. Nosotros con relación a la emergenciología, que tenemos también un chat con todos los emergenciólogos, nos apoyamos bastante a distancia, los que estamos acá en la ciudad, con los que están en el interior y todo eso, y tenemos unos chats también que manejamos para dar soporte a cualquiera de los compañeros que lo amerite, o cualquier médico general que esté en una sala de emergencia, que tenga algún caso un poco complejo. Entonces lo sube al chat de la Sociedad de Emergenciología y habrá un emergenciólogo respondiéndole rápidamente sobre la intervención oportuna que entiende que debe hacer, pero debe formalizarse mejor. Y una de las cosas que nos hemos quedado un poco atrás es con el récord electrónico, no récord médico electrónico. Debe haber un esfuerzo a nivel del Sistema Nacional de Salud y del Servicio Nacional de Salud en homogeneizar ese expediente clínico digital. En una ocasión había un piloto con 9, 10 hospitales, funcionó bastante bien, un sistema llamado Telven, bueno, el NEI Arias lo tenía en ese momento, nosotros estábamos al frente de la gerencia del hospital, lo teníamos, y se dejó, no sé, caer por qué el país, porque era del Servicio Nacional, y en ese momento pues funcionaba bastante bien, no importa dónde venía el paciente, usted entraba y automáticamente tenía el expediente digital del paciente. Eso nos hace falta para interlazar como red y tener un expediente único digital. Ahí nos falta. Yo creo que como país, y hay que reconocer el esfuerzo del Gabinete de Salud, se hizo un esfuerzo extraordinario en lo que fue el control
del COVID-19 en República Dominicana. En primer lugar, utilizando moléculas, siendo pioneros en muchas ocasiones también en el uso de vacunas en Latinoamérica, entre otros aspectos, al punto que la Organización Mundial del Turismo nos reconoció como el país líder de la recuperación del turismo en medio de la pandemia. Y ese esfuerzo colaborativo a nivel público, del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud, pero también de ASONAORES y al mismo tiempo de entidades como la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, que cuenta con los principales centros de salud ubicados en polos turísticos, brindaron muchos frutos en la pandemia y pudimos trabajar muy de la mano desarrollando lo que fue el Plan Turismo Seguro, brindando a la población dominicana por medio de un acuerdo entre Seguro Reservas, el Banco de Reservas, el Ministerio de Turismo, bajo una iniciativa del propio presidente de la República, de dotar a todos los turistas que visitaban a República Dominicana y se alojaban en un hotel con un plan de asistencia al viajero que cubría asistencias de urgencia, de emergencia, pero también las vinculadas al COVID-19. Y también bajo un call center, y se utilizaba también telemedicina. Pero el COVID nos arropó como país, no solo a nosotros, sino a todo el planeta. Y hemos centrado grandes esfuerzos y recursos económicos en el COVID. Ahora, ya controlada la pandemia, pero siempre también vigilantes, porque pueden resurgir nuevos picos, creo que es el momento oportuno ya de comenzar a desarrollar lo que es la transformación digital del sector salud y que comencemos a apostar a récord médico electrónico, telemedicina y a estos avances médicos. Doctor López, sé que tiene varios comentarios y preguntas, porque siendo un experto en trauma y en lo que es la red de trauma, también me gustaría de su parte un comentario en ese sentido que nos ilustre, complementando lo que acaba de decir el doctor Franklin Gómez, y también ya las próximas preguntas al invitado. Sí, como comenta Franklin, en realidad sí hay un proyecto ya desarrollado de lo que es la Red Nacional de Trauma, la cual contempla esos 5 hospitales. Bueno, ya hay 2, que es el Ney Arias y el Darío Contreras, y los otros 3 que mencionaste. De hecho, la Sociedad Dominicana de Ortopedia, que yo también formé parte de la elaboración de ese proyecto de propuesta para desarrollar esa Red Nacional de Trauma, pues hizo ese aporte, y la verdad que sería muy importante para la población el que tengamos una red integral, la cual pues nos ayude a dar respuesta a todos estos traumas que están ocurriendo a nivel nacional. Igual República Dominicana sigue siendo uno de los países con mayor muerte por accidente de tránsito, lo cual definitivamente es todo un reto en nuestro país, pues controlar esto. Y es importante mencionar, hicimos un estudio hace poco, que las muertes por accidente de tránsito, la mayoría ocurren prehospitalarias, o sea que el porcentaje de muerte cuando el paciente llega al hospital es muy mínimo. De hecho, el Ney Arias tiene un 1.2% de índice de mortalidad por accidente de tránsito. Pero por el mismo tema de que no tenemos una red nacional de trauma y a veces los traumas son tan complejos que en las áreas donde ocurren son lejanas, entonces no tenemos la capacidad de dar una respuesta tal vez más oportuna. Doctor, pero y también de implementar programas no solo de educación vial, pero también de que muchas veces cuando se encuentran frente a un paciente que tiene un trauma, los dominicanos somos muy proactivos y a veces hay personas que no tienen experiencia en trasladar pacientes y movilizan al paciente de forma brusca, lo montan en un motor, etcétera. O sea, ¿se ha ocurrido o se han desarrollado programas también de orientación a la sociedad civil en esta dirección? Sí, las instituciones de emergencia han hecho el esfuerzo. La Defensa Civil, Juan Sala, que es el director de la Defensa Civil, un gran esfuerzo en orientar a la ciudadanía, captar, recopilar, atraer voluntarios y las demás instituciones, pero hay que seguir en las escuelas, en las universidades, esa cadena de supervivencia cuyo primer eslabón es activar el sistema de emergencia. A veces no sabemos ni siquiera activar el sistema de emergencia, reconocer primero que hay un problema y hacer esa llamada, y después entonces ser el primer respondiente. ¿Qué es lo que es el primer respondiente? Cualquier ciudadano en capacidad de ejecutar una acción en beneficio de esa persona. No tiene que ser un médico, no tiene que ser un estudiante de medicina, no tiene que ser, es cualquier ciudadano que pueda activar el sistema, que pueda aislar el tránsito, que pueda parar el sangrado, poner una compresa, un paño, lo que sea, para parar un sangrado. Ese ciudadano que puede aproximarse y brindar su colaboración, ese es el primer respondiente. Y precisamente
Si eso ocurre, obviamente, cuando lleguen las instituciones de emergencia, cuando llegue el sistema 911, por lo menos ese paciente va a estar en una condición mucho mejor, va a estar a lo mejor con la vía aérea abierta, va a tener van a estar controlando el sangrado, si amerita alguna intervención, van a poderla dar. Ese primer respondiente debe ser un ciudadano comprometido, un ciudadano orientado e interesado y sensibilizado para poder iniciar la cadena de supervivencia. Tú hablaste un término muy interesante de activar el sistema de emergencias. Existe un comité básicamente que está entrelazado y se activa cada cierto tiempo. ¿En qué momento se activa? ¿Por qué se activa? ¿Cuál es la función? Sí, mira, lo primero es que el sistema de emergencia ya a nivel nacional es el 911, cualquier teléfono marcando el 911, porque aun cuando en esa localidad no esté el 911, existe lo que se llama red de enlace, y no está la presencia, no hay una ambulancia preposicionada ahí, pero sí hay una institución cercana, de bomberos, de defensa civil, de Cruz Roja, de cualquier institución de emergencia o un hospital de primer nivel, y entonces esa red de enlaces te sirve para apoyar a esa comunidad de donde se embarcó. Mira, pero muy interesante, porque supongo que la población tal vez no tiene este conocimiento, y la verdad que es muy interesante el hecho de saber de que aunque en su localidad no haya una red de 911, 911, sí pueden como quiera llamar y le van a hacer el enlace con el centro más cercano para que le brinden la asistencia. Mucho ojo a la población para que tomen en cuenta de que no están desprotegidos y que pueden usar esta herramienta. Así es, así mismo. Y además de eso, también no importa cuál sea, no solamente el 911, como ustedes bien saben, para casos de emergencias sanitarias, emergencias médicas, sino también para inseguridad, atracos, robo, una persona que se siente insegura, amenazada y eso, el ciudadano que está ahí, o un menor de edad, o una persona indefensa. Violencia doméstica. Exacto. Pueden activar el sistema para medidas de prevención, para que se aproxime una unidad ahí policial y pueda tomar el control de la situación y pueda prevenir que hayan situaciones desagradables. Así también se usa el sistema. Oh, pero muy interesante, Franklin. La verdad que nos ha edificado mucho con el tema de la emergenciología a nivel nacional. Veo que ha madurado mucho el sistema y la verdad que me siento muy orgulloso de que sea así. Desde los inicios, ¿ya cuántos años tiene la especialidad? Empezamos en el 2022 años. 22 años, y creo que ha crecido más que muchas otras que ya tienen un tiempo en el país, que definitivamente se le ha tomado un calor bastante importante, y la verdad que es bastante meritorio de que personas como tú, que han aportado tanto al sistema de emergencia nacional, pues tenerte aquí con nosotros y que nos estés edificando en ese sentido. Héctor, mira, me preguntan por aquí, por el chat, ya en el próximo segmento vamos a pasar a las preguntas en vivo de todos los televidentes, pero me preguntan por aquí, ¿un emergenciólogo es un médico general con un diplomado? Entonces, me gustaría, Franklin, de que tú esclarezcas la formación para ser médico emergenciólogo, partiendo en primer lugar que para ser médico hay que durar entre 5 y 7 años, hay que hacer luego una pasantía, hay que luego concursar a un programa de residencias, y me gustaría que expliques en qué consiste ese programa de formación. Creo que en total son 11, 12 años para ser emergenciólogo. Bueno, mira, Alejandro, es así. Primero, un médico general egresado de una universidad del país o reconocida por el país, luego un concurso único que lo programan las autoridades de la MESIT y las universidades. Luego entonces de ganar el concurso va a una escuela de formación donde hace 4 años rigurosos de un programa de formación en medicina de emergencia, en el caso nuestro, y desastre. Ese programa de formación requiere evaluaciones cada 3 meses, y esas evaluaciones cada 3 meses pues tiene un estándar que alcanzar, ¿no? Una nota que alcanzar, y de no alcanzarlo puede estar fuera del programa. O sea que tiene que mantener el estándar con el requerimiento mínimo
para poder egresarte. Cada año tiene complejidades, obviamente, el primer año con rotaciones de las especialidades básicas, el segundo año pues entonces se va adentrando más ya en lo que es la emergencia per se. En el tercer año hacemos, además de seguir desarrollando todo lo que es la emergencia, hacemos también la parte gerencial que comenzamos ahí a fortalecer, y en el cuarto año ya es para ir recogiendo y fortaleciendo todo lo que queda, continuar en la parte gerencial y hacer especialidades en el exterior que hacemos. Algunos van a Puerto Rico, otros van a los Estados Unidos y así sucesivamente, en España también, o para hacer sus especialidades que también se hacen en el área de emergenciología, y así se completan los 4 años. Pero el ámbito de nosotros es la sala de emergencia. Allá, por ejemplo, en la residencia nuestra, en la que coordinamos, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, esos muchachos tienen 24/7 sus servicios en sala de emergencia. Solo cuando están rotando, salen un mes a otra área y el mes siguiente retornan otra vez a la sala de emergencia. O sea que ese es el diario vivir con emergenciólogos 24/7, orientándolo y vigilando su formación. No es que se ponen, no es ir a la emergencia a hacer lo que ellos quieran ahí, sino que tienen ahí un médico emergenciólogo encargado de ir vigilando todo el accionar de ellos, pero además acompañándole en los procedimientos, en la evaluación de los pacientes, en las conductas que van a tomar, en la parte gerencial, poniéndolo a gerenciar la sala de emergencia con la orientación del médico especialista, y obviamente que en esos 4 años, pues, cuando sale al final el producto que sale es un producto de muy buena calidad. Bueno, quiero recordarle a todos los televidentes que para ver este programa nuevamente también, a quienes le interesen, lo pueden hacer a través de YouTube, El Poder de la Tarde, y también pueden visitar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, entre otras, con El Poder de la Tarde. Ahora vamos a pasar, señor director, a una nueva pausa comercial. Luego de esta pausa vamos a venir con los teléfonos para que ustedes puedan preguntar cualquier cosa. Dentro de las preguntas más llamativas son: ¿cuándo debo de ir a la emergencia? Muchas veces si tenemos un dolor de pecho o ante qué situaciones. O sea que espero que esos teléfonos estén bien activos a nuestro regreso. Buenas tardes, regresamos al martes de la salud del Poder de la Tarde, y en esta ocasión con nuestro invitado, el doctor Franklin Gómez, quien es especialista en emergenciología y desastres. Le vamos a pedir al señor director que por favor ponga el cintillo con los teléfonos para cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan de cualquier tipo, de hipertensión, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, asmas o emergencias en sentido general, le puedan preguntar de manera directa al doctor Franklin Gómez. Quiero comenzar, Franklin, antes de que los televidentes comiencen con sus interesantes preguntas, preguntándote cuáles son las visitas más frecuentes que vemos en una emergencia. En sentido general, miren, obviamente que hay que dividir hospitales clínicos y hospitales de trauma, que no son los mismos, u hospitales generales que tienen todos los servicios, hospitales de trauma. Si hablamos de un hospital general, obviamente las emergencias del orden cardiovascular, crisis hipertensiva tipo urgencias, crisis hipertensiva tipo emergencia, evento vasculocerebral, hemorrágicos, isquémicos. Obviamente en este periodo, por los cambios de temperaturas y demás, hay un gran impacto de las enfermedades virales, respiratorias sobre todo, las neumonías, infecciones respiratorias catarrales,
Están también, como siempre, las enfermedades crónicas descompensadas, como la diabetes, los estados hiperosmolar, ya puede ser no cetónico o cetónico, la cetoacidosis o no. También entran las gastrointestinales, los sangrados gastrointestinales con mucha frecuencia, tanto alto como sangrado gastrointestinal alto como sangrado gastrointestinal bajo, con mucha frecuencia llegan a las salas de emergencias, los dolores torácicos con frecuencia, pacientes o en abandono de tratamiento o maltratados que llegan con síndromes coronarios agudos, con infartos y con edema agudo del pulmón, llegan también mucho a las salas de emergencia, los dolores abdominales, las obstrucciones intestinales, las enfermedades diarreicas también. Están las enfermedades mentales. En la pandemia se están viendo más casos de también trastornos mentales. Sí, y las secuelas del COVID también. O sea, las secuelas del COVID con la trombosis venosa profunda, trombosis arteriales. Están también los trastornos de ansiedad, trastornos psíquicos, los infartos, productos de esas trombosis coronarias, también productos del COVID, las neumopatías, la fibrosis pulmonar, el asma, la exacerbación de los estados asmáticos, las bronquitis, las bronquiolitis, en los niños sobre todo. Todo eso llegan como secuela del COVID y las enfermedades mentales, esos trastornos de ansiedad. Y muchos pacientes también con enfermedades mentales, obviamente descompensadas, ¿no? Con pánico, pacientes que han dejado el tratamiento o que producto de la misma pandemia tuvieron encierros y hacen fobias y te llegan también por la sala de emergencia. Con relación a los niños, muy frecuentes, las más frecuentes son las enfermedades respiratorias agudas, el dengue también, que no se puede dejar de lado, ¿no? Y llega muchos pacientes con dengue también. Están las anemias crónicas, pacientes anémicos. Están los pacientes también oncológicos, pacientes oncológicos descompensados, con cánceres de diferentes etiologías que te llegan. Los pacientes falsémicos también, que te llegan descompensados, con crisis tromboembólicas, con dolores en las articulaciones. Todo eso te llega por la sala de emergencia. Por eso es que el emergenciólogo, hubo un emergenciólogo en los Estados Unidos que dijo claro, se tiró muchísima gente en contra, que dijo que la emergenciología era la especialidad de las especialidades, porque él decía, es que si nosotros no estamos ahí para estabilizar, para recibir, diagnosticar y estabilizar a esos pacientes, los otros especialistas que van a dar continuidad a la atención van a llegar tarde. Entonces no importa que sea clínico o quirúrgico, como se define la emergenciología, que es una condición, la emergencia, una condición clínico-quirúrgica. Y tiene que ser de respuesta rápida. Y de respuesta rápida. Entonces ahí no hay chance de que vamos a ver, para allá a buscar. No, ahí hay que tener rápidamente la decisión, el abordaje correcto del paciente y la decisión que vas a tomar. Que por eso es tan complejo el tú manejar una emergencia. Estamos hablando de que es la cara, yo digo, del centro de salud. Porque definitivamente tiene unas exigencias de atenciones rápidas y de calidad. Con unos estándares de tiempo muy cortos. Que te crea todo un reto. Sí, y hablando un poquito básicamente de las emergencias. Bueno, discúlpame. ¿Qué estructura? Tenemos una primera llamada. Perfecto. Vamos a escuchar la llamada. Su pregunta, por favor. Muy buenas tardes. ¿Aló? Muy buenas tardes, le escuchamos. Su pregunta. Una pregunta para el doctor. Cuando uno tiene problemas de la circulación en una pierna, que uno camina y como que la pierna la levanta liviana y no la siente.
De acuerdo, bueno, básicamente el televidente está diciendo que tiene un problema a la deambulación, donde pierde o tiene anestesia, ¿verdad? Sí. O pérdida de la sensibilidad de uno de los miembros inferiores. ¿Qué tipo de estudios usted recomendaría que se realizara? Si es una situación que pudiera ser peligrosa. Sí, bueno, eso hay que ver si la pierna tiene, si hay alguna trombosis que le da también con dolor, no solo con la parestesia, si hay cambio de coloración, si tiene pulso, o si es una patología compresiva, ¿no? Una lumbalgia que también da ese tipo de dolor en la espalda baja, que se irradia a la parte posterior de la pierna y demás. Habría que habría que ver cuál sería si es un problema circulatorio que da también esa parestesia, sensación de hormigueo en la pierna, o si es una patología propia de la inervación de la pierna con dolor, una discopatía, o que también se manifiesta de esa forma. Bueno, lo que definitivamente le recomendamos a ese televidente es que debe de acudir a un médico internista, a un médico familiar en ese sentido, para una evaluación general, porque pudiera requerir un Doppler arterial y venoso, donde podemos ver si hay una afección del sistema vascular per se, o como muy bien mencionó el doctor también, si hay una hernia discal, si hay algo que está comprimiendo médula y disminuye la sensibilidad de su miembro inferior, donde también hubiera que hacer una resonancia u otro estudio. ¿Tenemos otra llamada? No, bueno, pues déjame continuar con... sí, hay otra llamada, bueno. Perfecto. Adelante. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Su pregunta está en el aire. ¿Me pasa el programa? Está en el aire, pregunte. Sí, buena. Buenas. Según estoy oyendo al doctor, muy bien con su exposición, pero aparentemente ellos son cardiólogos, internistas, pediatras, psiquiatras. Mi pregunta es la siguiente: como emergenciólogo, ¿ustedes están para el paciente llega estabilizarlo y que lo siga el especialista, o ustedes están para tratarlo? Pues yo pienso que cada especialidad tiene su respeto, porque no es verdad que un internista, un emergenciólogo va a saber más que un internista, ni un gastroenterólogo, pero el emergenciólogo va a saber más de gastro que el gastroenterólogo. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes están para estabilizar o diagnosticar o tratar? Explíqueme. Es una muy buena pregunta, excelente pregunta. Antes de pasársela ya al doctor Gómez, quiero hacer la aclaración de que al igual que los médicos familiares, los emergenciólogos son generalistas. Los médicos familiares actúan en el ámbito de la atención primaria y los emergenciólogos en el ámbito de la emergencia. Y hoy día la medicina es colaborativa en todas las áreas. Si trabajamos con cualquier enfermedad, trabajamos de la mano de los diferentes especialistas y se desarrolla una medicina colaborativa. No hay ningún especialista Superman que lo sabe todo, pero los emergenciólogos son los que tienen que estabilizar el caso y luego llamar a los demás especialistas. Franklin, complementa por favor esa... Sí, mira, muy buena la pregunta del señor. Bueno, él lo ha dicho, lo ha preguntado, ¿no? Pero es como él lo ha enfocado. Nosotros los emergenciólogos, obviamente, recibimos el paciente por las destrezas que desarrollamos. Rápidamente podemos diagnosticar si hay alguna condición que pone en peligro la vida del paciente para abordarlo, estabilizarlo, y si no es este el caso, que es una urgencia, que son mayores y menores, pues entonces estabilizamos el paciente y hacemos la interconsulta con el especialista correspondiente para la continuidad de la atención. Por ejemplo, si es un sangrado gastrointestinal, como los gastros no están en la sala de emergencia, entonces nosotros lo abordamos al paciente, lo estabilizamos. Cuando el gastro llega, probablemente ya el paciente está transfundido, tipificado, el paciente está estabilizado para ir a una sala de videoendoscopía. Pero si tuviéramos que esperar que llegue el gastro para hacer todo esto, probablemente cuando el gastro llegue el paciente esté chocado y no va a poder hacer nada. Y así con todas las especialidades. Cuando es un trauma,
cuando el ortopeda llega, ya el paciente está inmovilizado, sin dolor, con las imágenes hechas y todo eso, pero obviamente que el ortopeda es quien va a dar continuidad porque es el especialista que va a colocar el clavo, que va a poner la placa, que va a poner la férula, pero necesita ese apoyo inicial y entonces no podemos, que fue lo que le dio origen a la emergencia, no podemos tener 15 especialistas en la sala de emergencia, podemos tener un cardiólogo, un neumólogo, un gastro, un ortopeda, un cirujano. Entonces se tiene un emergenciólogo que tiene la capacidad de hacer el diagnóstico y la estabilización aguda ahí en el momento de cualquier situación de esta, hasta que el médico especialista que va a dar continuidad a la atención llegue a la sala de emergencia y pueda hacerse cargo de la situación. Franklin, complementando la pregunta del televidente, que entiendo que fue fantástica, los emergenciólogos no están consultando en un ámbito de una consulta, sino están dentro de la emergencia. Los demás especialistas sí, como usted mencionaba, el internista, el cardiólogo, el neumólogo sí están en una consulta, aunque puedan brindar apoyo en una emergencia, donde ya le llega un paciente que fue estabilizado por un emergenciólogo. Continúen sus preguntas, que están muy buenas. Pero Franklin, nos preguntamos hace un momento el doctor López y yo, que la población en sentido general no conoce la distribución de una sala de emergencia. Si tú nos pudieras hablar un poquito de si hay una sala de observación, si hay una sala de trauma shock, si hay salas de pacientes que tienen infecciones, o sea, ¿cómo se divide un área de emergencia para que el televidente que no es médico entienda esa distribución? Exactamente, porque tú mencionas muchas especialidades que ustedes le dan respuesta inicial. Entonces, ¿qué características debe tener una unidad de emergencia para poder dar respuesta a todas esas si hay telemetría, si no hay telemetría? La sala de emergencia, bueno, es un espacio que lo conforman diferentes áreas para hacer tratamientos particulares y especiales dentro de ella. Por ejemplo, a la llegada a la sala de emergencia, hay algunas salas de emergencia que tienen dos entradas. Hay una entrada para emergencia extrema, esas que vienen en ambulancias y demás, que son áreas para entrar camillas de ambulancia, y otra que es la persona que viene de manera deambulando o en vehículos privados, donde hay una sala de espera y un área de triaje, de clasificación, donde se clasifica a ver cuál es la condición que tiene el paciente y se prioriza cuál es el momento o cuál es la oportunidad de accesar a la sala de emergencia. Luego entonces de esa sala de espera, que tiene también un área administrativa para hacer el registro y todo lo demás, entra al área de clasificación, que es el área de triaje. Luego entonces de ahí hay un flujograma que te dice hacia dónde debe ir el paciente. En muchas emergencias están por colores, colores que van desde un área de reanimación, que es un color rojo, que significa que es prioridad 1. Luego entonces hay un área de color naranja, que es prioridad 2, que ahí generalmente hay un espacio también donde hay la posibilidad de hacer intervenciones rápidas, procedimientos y demás, con monitoreo cardíaco y todo lo demás, muy parecida a la sala de reanimación, que de hecho cuando el hospital no tiene un espacio limitado, puede poner los colores rojo y naranja en un solo lugar, que es el área de reanimación, donde se puede monitorizar y hacer cualquier procedimiento, entubar un paciente, poner un tubo de pecho, todo eso. Pero también hay áreas amarillas. Si va, por ejemplo, al Gautier, hay una área gratísima que se llama área amarilla, que es el área prioridad 3, que ahí se llevan pacientes para estabilizar una presión arterial, para un paciente que se debe hidratar, un paciente que se debe parar un sangrado, para condiciones que no es la 1 y 2, pero que tampoco es la 4 y 5. Y hay un área también de medicación ambulatoria, un paciente que va con una migraña, con una cefalea, ¿no? Que va con un esguince, un paciente que se pone una medicación, que se mejora el dolor, se mejora su condición y puede continuar entonces para la consulta. O un paciente hay una pregunta. Bueno, tenemos una pregunta en el aire. Una llamada, sí. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Sí, buena. Su pregunta, si es tan amable.
Sí, me pasa al programa. Sí, está en el aire. Muy buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes, caballero. Mi pregunta es, ¿qué importancia usted le cree en ese caso a la atención primaria? Y si es familiar, pues yo creo que el emergenciólogo en la emergencia. Pero se supone que la atención primaria, aunque el triaje esté ahí, para clasificar de emergencia a consulta, pero con referencia a la atención primaria, ¿qué usted opina? ¿El familiar debe ser? ¿O no tiene que ver nada con el emergenciólogo? Es una muy buena pregunta. Me voy a tomar la palabra por ser médico familiar y por ser experto en atención primaria, precisamente. La atención primaria realmente es una estrategia que sirve como abordaje o como filtro. Y la idea de la atención primaria es que los casos de baja complejidad puedan acudir a un centro de atención primaria donde esté un médico familiar que esté a cargo de una población. Los centros de atención primaria pueden ser de diferentes niveles, inclusive de complejidad. Pueden ser tan sencillos como un consultorio médico con apoyo de laboratorio, o pueden tener inclusive servicios diagnósticos como rayos X, sonografía, entre otros. E inclusive dentro de un centro de atención primaria pueden haber algunas especialidades básicas como la parte de ginecología, pediatría e inclusive hasta cardiología. La idea de la atención primaria es que precisamente un paciente pueda recibir de manera oportuna una atención de baja complejidad cuando lo requiere, e inclusive cuando no está el paciente enfermo, que ese paciente pueda recibir un seguimiento preventivo para asegurarnos de que tengan las vacunas a tiempo, para asegurarnos inclusive con los diferentes líderes comunitarios que también la disposición de excretas, las cañadas, todo esto no conformen un elemento de peligrosidad para la comunidad, por lo que el médico familiar tiene que tener una relación cercana con esa comunidad, y deben de haber mecanismos de referencia y contrarreferencia. Si un médico familiar recibe un paciente con un dolor de pecho, debe de referirlo de manera inmediata a una emergencia. Sin embargo, si le llega un paciente con una complicación, por ejemplo, que la pueda manejar desde el punto de vista cardiológico a nivel de una consulta, lo puede referir a un cardiólogo. En República Dominicana hay una figura que tampoco está muy presente, que son los centros de urgencia. La diferencia entre una emergencia y una urgencia es que en la emergencia la situación o la vida del paciente está en peligro y requiere una atención rápida e inminente. Sin embargo, la atención de urgencia o urgent care, como hay distribuidos en otros países como en Estados Unidos, son centros que se basan en personas que requieren atención rápida, pero su vida no está en peligro. Por ejemplo, un dolor de pecho es un paciente que debe ir a una emergencia. Sin embargo, alguien que tiene una pequeña cortadita que requiere 2 o 3 puntos y que requiere atención rápida, sí pudiera ir a un centro de lo que es urgencia. Pero lo ideal es que se puedan complementar los niveles de complejidad. Por ejemplo, en un tercer nivel de atención, en un hospital de alta complejidad, que vayan realmente los pacientes que requieren ir a una emergencia, que requieren operarse, y pacientes con condiciones complejas, para descongestionar lo que son las salas de emergencias y que realmente quien está gravemente enfermo sea quien acuda a ellas, y los pacientes que tienen una patología de fácil abordaje vayan a los centros de atención primaria, donde los médicos familiares son los ideales para manejarse en ese ambiente. Muy bien. Sí, es bastante interesante lo que comenta el doctor Cambiaso con relación a la atención primaria, pero eso también va de la mano de los niveles de atención, que en la red pública se ha tratado de crear esos niveles de atención, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en base al grado de complejidad, que eso es bueno mencionarlo, que un nivel 1 pues una atención, como habla el doctor Cambiaso, una atención primaria, también preventiva, medicina comunitaria, en la cual pues pueden dar una respuesta desde el punto de vista esencial primario y hacer la referencia ya al nivel 2 o al nivel 3 de atención. De hecho, hay países ya que hablan de nivel 4, donde hay trasplante de órganos y todo ese tipo de cosas que son bastante interesantes. ¿Tenemos otra llamada? Porque vi ahí. Sí. Su pregunta, por favor. Buenas. No, buenas noches. Buenas noches. Yo deseo hacer una pregunta en el programa. Claro que sí, está en el aire. Ok, yo quiero hacerle una pregunta para preguntarle de un accidente que yo tuve, que a mí se me partió la tibia y el peroné. Y me hicieron una operación y yo me vi al morirme de esa operación. Me vi al morirme y me quedó la pierna todo retorcida y tengo todos los nervios recogidos. Baja el televisor, por favor.
se me quedaron todos los nervios retorcidos, yo no puedo casi caminar, porque cogí una bacteria y me quedó como un hoyo ahí, en ese lado, no puedo caminar casi. Bueno, sí, supongo que su pregunta es si va a tener alguna mejoría o algún mejor resultado. Y en realidad, pues, si la fractura fue expuesta, o sea, que el hueso salió hacia afuera al momento del accidente, pues es muy probable que el proceso infeccioso tome un tiempo en recuperarse. La mayoría de los procesos infecciosos a nivel del hueso son bastante largos los tratamientos y son bastante tediosos. Lo ideal sería que el médico que la operó le dé seguimiento y empiece un tratamiento para ver cómo puede mejorar la funcionabilidad de esa extremidad afectada, que definitivamente pues parece que está pasando por un proceso infeccioso, el cual ha entorpecido los resultados del tratamiento. Pero en el 85 a 90% de los casos, cuando el hueso sale hacia afuera en una fractura, es muy probable que haya infección y que haya retardo de consolidación y produzca este tipo de alteración, que es bastante lamentable, pero que por la complejidad de la fractura tiende a predisponer este proceso, que es importante de que vuelva a su médico y empiece un tratamiento en base a ese proceso infeccioso para tratar de recuperar las funciones que se han pues perdido por el proceso que está padeciendo de la fractura. Así es. Bueno, siguiendo con las áreas entonces de emergencia, esa área donde hay una sala o un espacio para medicación ambulatoria, el paciente que se va a medicar va a mejorar su condición y se va a egresar. Y entonces finalmente hay áreas de observación. Las áreas de observación son áreas donde los pacientes pernoctan ahí de entre 6 hasta 12 horas, un dolor abdominal, una arritmia cardíaca que está esperando que se controle con telemetría, con pacientes monitorizados, que mientras se va tratando también se va evaluando el ritmo cardíaco permanentemente, o que la tensión arterial baje, o un paciente que mejore su condición de hidratación en caso de que sea una enfermedad diarreica aguda. Son áreas de observación, pero también pueden haber, más en las emergencias pediátricas, áreas de nebulización para nebulizar los pacientes que tienen crisis broncoespasmo. Así más o menos es la distribución de la sala de emergencia. Bueno, tenemos otra pregunta. Su pregunta, por favor, está en el aire. Buenas. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy llamando al Poder de la Tarde. Le escuchamos, Así está en el aire. Está en el aire. Ah, perfecto. Mire, me tocó a mí, más que una pregunta, quisiera escuchar una recomendación del doctor. Aquí los tres somos doctores, no puede. Siempre Tenemos un sí, emergenciólogo, un ortopeda y un especialista en prevención. Sí, me tocó acompañar a una vecina a una emergencia con un dolor. Perfecto. Yo creo que más bien es para el emergenciólogo. Perfecto. Estomacal muy fuerte, donde la paciente tenía manos acalambradas, le faltaba respiración. La llevamos a la emergencia. Le escuchamos. Pero cuando llegamos con la ambulancia, pues no la bajaron de la emergencia hasta que no se presentó el carné del seguro, aún diciéndole que yo era responsable porque el esposo iba detrás con los documentos. Y no, me costó hablar fuerte. Es obligatorio. Buenas. Y aún así no las querían atender. Entonces, ¿qué recomendación da el emergenciólogo? Porque si en casos de fuera una paciente con descuidado, con algún problema cardiovascular, un minuto, como decía él, es muy importante. Entonces, ¿qué recomendación y qué orientación daría él a los dueños de clínica en ese aspecto? Gracias. Bueno, muy bien, importante pregunta, porque eso sí sabemos que ocurre, que no debe ocurrir, pero que ocurre. En la sala de emergencia hay procesos que se manejan en paralelo, así se llama, procesos en paralelo.
Un proceso es el proceso administrativo y el otro proceso es un proceso clínico y no deben interferir. El paciente debe entrar, debe evaluarse, categorizarse, mientras el acompañante o el pariente hace el proceso administrativo de registro, de seguro, de todo lo demás, pero la atención debe continuar prestándose. La paciente debió irse evaluando y haciendo lo que haya que hacer mientras se hacía el proceso administrativo. Entonces, la recomendación, como usted diría, nos solicita a los dueños de clínica es que establezcan bien esos procesos, que los definan bien y que el proceso administrativo es una cosa y el proceso clínico debe ser otra, porque no puede poner en peligro el proceso administrativo la atención clínica, porque puede poner la vida del paciente en riesgo. Esa es la sí, mira, y llama mucho la atención que todavía sigan ocurriendo situaciones así por el hecho de que... Los famosos rebotes. Los famosos rebotes que de hecho ya se ha legislado bastante y el Poder Ejecutivo, en base a la Ley General de Salud, especifica bastante claro que la asistencia inicial a pacientes que le compromete la vida debe ser básicamente responsabilidad del centro, sin importar si tiene o no dinero, que me llama mucho la atención. La Ley General de Salud, la Ley General de Salud, y pensaba que ya eso era algo que se tenía en conocimiento y que no había problema con eso. Creo que es importante, siguiendo el punto de vista que han expresado mis colegas, recalcar de que un paciente en el que su vida está en peligro, los centros de salud tienen la obligación de atenderlo y estabilizarlo. ¿Con dinero o sin dinero? Con dinero o sin dinero. Ahora, si ese paciente va a un centro privado, luego de que se estabilice ese paciente, se puede canalizar lo que es un traslado a la red pública o a otro hospital. O inclusive también a veces se reciben pacientes en condiciones críticas y el centro no puede quedarse con ese paciente y lo refiere a otro centro, por ejemplo, en caso de que no tenga una unidad de cuidados intensivos, porque no cuenta con un ventilador o no cuentan con la suficiente infraestructura para brindarle la atención que ese paciente requiere por su grado de complejidad. Entonces, por eso es tan importante, y para evitar situaciones incómodas y evitar también poner en riesgo la vida de los pacientes, que haya una buena comunicación a la hora de que un paciente tenga un centro. Si se va a trasladar a otro centro, debe de hacerse previa comunicación para saber si ese centro tiene la capacidad de recibirlo, y si no lo tiene, que puedan interconsultar a otro centro para garantizar que ese paciente sea atendido y que se cuenten con los equipos y con el personal médico para poderle brindar un servicio de atención de alta calidad. Nos vamos a ir a una pausa comercial y luego vamos a volver con esta interesante entrevista con el doctor Franklin Gómez. Señor director. Continuando con los martes de salud, el poder de la tarde. El día de hoy entrevistando al doctor Franklin Gómez, especialista en emergenciología, un hito de la emergenciología dominicana. Y ya para continuar con la entrevista, ya en el momento final, doctor Franklin, ¿nos podría dar unas recomendaciones con relación a estas Navidades, este Año Nuevo, que sabemos que las emergencias se saturan? ¿Cuáles serían sus recomendaciones a la población? ¿Qué usted nos puede decir con relación a ese aumento que se produce en las emergencias, y qué nos puede recomendar al usuario que va a ir a una emergencia y qué precauciones debe tomar ahora esta Navidad, este Año Nuevo? Bueno, así es. Son dos fases, ¿no? Ya pasó la primera fase, que es la de la Nochebuena y el 25. Esta última es la del Año Nuevo. Es la fase más peligrosa, y porque la primera fase es más hogareña, es más del hogar, la cena, la concentración, el recogimiento, y es más en familia. La de Año Nuevo es más hacia la calle, al festejo, a esperar el cañonazo, en el malecón, en las grandes plazas, en los puntos turísticos y demás. Y entonces hay más desplazamiento, y en la medida que hay más desplazamiento en ambiente festivo, hay más riesgo con el alcohol, la gente con la imprudencia, los excesos de velocidad, en la noche, que es más peligrosa porque hay menos
visibilidad, los reflejos se reducen al que conduce y todo esto, además que quieren celebrar y después pasar a felicitar a los amigos, los familiares. Entonces hay un amplio desplazamiento toda la madrugada prácticamente y se amanece en ese interín. Recomendaciones entonces para el área de la salud. Bueno, en sentido general, las personas, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas, no deben abandonar su tratamiento, deben continuar con su medicación de base. El paciente hipertenso con sus medicamentos, sus pastillas, el paciente diabético, el paciente oncológico, el paciente renal, que no descuide sus hemodiálisis, porque eso lo descompensa. Ese paciente que tiene ese tratamiento que no puede dejar de depender de él, no debe descuidarse, porque eso puede descompensarlo y llevarlo a una sala de emergencia. Pero además, tener también la precaución de que si hay alguna sintomatología de dolor de pecho, mareos, náusea, pérdida de conocimiento o alteración del estado de conciencia, deben acudir de inmediato a la sala de emergencia. No se lleven eso, es que es borracho, dejen que se le pase el humo, póngalo ahí, échenle agua, tírenlo en la cama, que no, porque ese paciente, aun cuando esté tomando, tiene también el centro respiratorio, su condición respiratoria comprometida por el uso de alcohol y puede fácilmente hacer una parada respiratoria, una parada cardíaca. Y por eso dice, pero él se acostó borracho y amaneció muerto. Ese paciente debe llevarse a la sala de emergencia. Una intoxicación alcohólica entraña algunos riesgos que deben ser asistidos en la sala de emergencia y no pueden subestimar esa condición del borracho o hacerle memes y eso y dejarlo abandonado porque está borracho. Con relación a la alimentación, las precauciones que debe tenerse, hay muchas intoxicaciones alimentarias, peligrosas también, hay tener cuidado con los atragantamientos que se dan con trozos de carnes o víveres muy grandes, sobre todo en los niños más pequeñitos o en los pacientes tomando, que pierden la capacidad y los reflejos de deglutir adecuadamente y se atragantan o broncoaspiran, o los alimentos se le van a los pulmones, y eso también es una condición que puede poner en riesgo la vida del paciente. Si ha tenido algún trauma, acudir a la sala de emergencia, no dejarlo para el otro día, porque a veces lo subestimamos también y dicen, no, yo estoy bien, eso fue un golpecito en la cabeza, eso fue la muñeca. Vaya, porque hay que hacer una evaluación y hay que ver qué realmente pasó, y hay condiciones que no parecen graves y son graves, y otras que aunque parezcan graves no son graves. Entonces lo que debe hacerse es ir a la sala de emergencia para que el médico establezca cuál es la condición y darle la mejor atención posible. O sea, no descuide su salud, que en este fin de año, el próximo año queremos tenerlo de la sociedad también de manera productiva, de manera integral en su familia, sus compañeros de trabajo lo esperan, y es importante entonces cuidar de la salud. Franklin, y con relación a los traslados, ¿qué tú le recomiendas a la población? En sentido general, a la población y a los médicos también que están en los centros de salud del interior, miren, los traslados hay que hacerlo y asumirlo con responsabilidad. Las personas no deben desesperarse. Muchas veces se creen que todo se debe resolver en los centros de salud de la ciudad, de la capital, que es la panacea y eso. Y no es así. Muchas veces se beneficia quedándose en su misma región, en un hospital que tiene la posibilidad de dar y administrar y el tratamiento requerido. Entonces muchas veces vienen de grandes distancias, porque el pariente consideró, lo subió en un vehículo y arrancó con él, pasándole por el frente a varios hospitales que pueden hacer esa atención, que pueden fijar una fractura, que pueden estabilizar el paciente, que pueden manejar una crisis hipertensiva, que pueden manejar un dolor abdominal, que haya a lo mejor un gastroenterólogo, que pueda hacer una endoscopía. Entonces lo trasladan lejísimo, entonces vienen aquí a un centro de la ciudad, y aparte de que sobresaturan los centros de la ciudad, entonces también
no tienen el entorno apropiado para ellos quedarse, pernoctar ahí, porque vienen muchas veces, no tienen familiares acá en la ciudad, entonces tienen que quedarse en el parqueo del hospital, o tienen que quedarse en una esquina de la sala de emergencia, en un pasillo del hospital, teniendo un hospital más cercano a su comunidad que puede darle el tratamiento y que ellos pueden irse a su casa y volver y retornar para continuar dándole el apoyo en el centro. Que se coordine adecuadamente, cuando se amerita el traslado, la red funciona, que se coordine y se traiga donde haya que traerlo, pero que esos traslados innecesarios no los movilicen, porque eso compromete la estabilidad del paciente, pero además la inversión, se gastan recursos que no son necesarios gastarlos. Esa es la recomendación. Eso es importante, el tema recursos en estas Navidades, cuando hay un aumento tan grande de la necesidad de asistencia médica. Y es importante comentarles que no tome la iniciativa a la población de trasladar su paciente por usted mismo. O sea, vaya a su centro de salud más cercano, que lo estabilicen ahí y que en el centro de salud sean los que tomen la decisión para que los trasladen y lleguen a feliz retorno a sus hogares o al centro de salud donde vaya a ser referido. Eso es importante. Muchas veces tomamos la decisión, el paciente nos lo llevamos para un centro y resulta que el centro es tan lejos que el paciente llega tan deteriorado que no se puede hacer nada por él. Que eso es importante que tomen en cuenta eso. Y de mi parte, como parte del equipo, desearles un feliz año y que no visiten una emergencia o otro cambiazo, sino que disfruten en familia, tranquilo, con moderación y prudencia, que son las palabras clave de este año nuevo. Bueno, así es. Queremos aprovechar ya este momento para darle las gracias al doctor Franklin Gómez, emergenciólogo, por su brillante exposición y por compartir en el Poder de la Tarde tan importante información que básicamente, reitero el mensaje también del doctor López, es un llamado a la prudencia. Disfruten este fin de año, háganlo en familia, es un momento especial para compartir, para celebrar, para acercarse a sus familiares, a Dios, pero hacerlo con moderación. Desde el Poder de la Tarde les deseamos un muy feliz y próspero año nuevo y le invitamos a continuar su sintonía todos los martes en el Poder de la Salud. Así que hasta un próximo martes y muy buenas noches. Nos vemos el próximo 2023, que está ahí ya, próximo martes. Así es.